Estados Unidos impone sanciones a Rusia por la anexión de una parte de Ucrania. Estados Unidos impuso el viernes amplias sanciones a Rusia por su declarada anexión de una parte de Ucrania, apuntando a cientos de personas y empresas, incluidas las del complejo militar industrial ruso y miembros del poder legislativo. Estados Unidos actuó después de que el presidente ruso Vladimir Putin proclamó el viernes la mayor anexión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, declarando el dominio ruso sobre el 15% de Ucrania. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras Putin intenta anexarse de forma fraudulenta partes de Ucrania, dijo la secretaria del Tesoro Janet Yellen en un comunicado. Estados Unidos rechaza de manera inequívoca el intento fraudulento de Rusia de cambiar las fronteras internacionales reconocidas de Ucrania, incluso mediante la celebración de falsos referendos, dijo el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en un comunicado. La embajada rusa en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para que comentara la situación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que impuso sanciones a 14 personas del complejo militar industrial de Rusia, a 2 dirigentes del Banco Central del país, a familiares de funcionarios de alto rango y a 278 miembros de la legislatura rusa por permitir los falsos referéndums de Rusia del intento de anexión de territorio ucraniano soberano. El Tesoro también emitió una guía en la que se advierte de un mayor riesgo de sanciones para quienes se encuentran fuera de Rusia en caso de que presten apoyo político o económico a Moscú. Entre los designados están el viceprimer ministro Alexander Novak, 109 miembros de la Duma estatal, el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia y 169 de sus miembros, y la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina. Entre los objetivos relacionados con las adquisiciones de defensa rusas, hay un proveedor chino al que el Tesoro acusó de apoyar a Radio Avtomática, una empresa rusa de adquisiciones de defensa apuntada por Estados Unidos. Washington dijo que Sino Electronics Co., Ltd., incluida previamente en la lista de entidades del Departamento de Comercio, mantuvo una relación con la firma rusa incluso después de la invasión a Ucrania. Sino no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. El Departamento de Comercio también añadió a 57 entidades de Rusia y Crimea a su lista negra de exportaciones. También emitió una nueva guía que dice que las restricciones estadounidenses a las exportaciones a Rusia pueden aplicarse a entidades de otros países que apoyan a los sectores militar e industrial de Rusia y Bielorrusia, mediante el envío de tecnologías prohibidas y otros artículos prohibidos por Estados Unidos y los 37 países con restricciones similares. En un comunicado separado, el Departamento de Estado dijo que impuso restricciones de visa a más de 900 personas, entre ellas miembros de los ejércitos ruso y bielorruso y representantes de Rusia por violar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Ucrania, prohibiéndoles viajar a Estados Unidos. Rusia declaró las anexiones tras celebrar lo que denominó referendos en las zonas ocupadas de Ucrania. Los gobiernos occidentales y Kiev dijeron que las votaciones infringían el derecho internacional y eran coercitivas y no representativas. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Lo que necesitan los políticos en el mundo de hoy: sentido común. El libro Perfiles de Ignorancia de Andy Borowitz, recientemente publicado por Simon Schuster, ha planteado una cuestión muy interesante que ha preocupado a los analistas políticos durante siglos. ¿Cuánta inteligencia y conocimiento debe tener un político para volverse relevante? Borowitz argumenta en su libro que durante los últimos 50 años los políticos estadounidenses se han vuelto cada vez más alérgicos al conocimiento, y los medios de comunicación han fomentado la elección de candidatos que son mejores en el desempeño actoral que en el conocimiento de la información histórica más básica. Y cita además de Reagan, Qualley, Bush, Palin y Trump, entre otros. Walter Isaacson, jefe del Departamento de Historia de la Universidad de Tulane y uno de los historiadores más prestigiosos de Estados Unidos, en una entrevista en CNN se centró en Ronald Reagan, Jimmy Carter como ejemplos opuestos de la premisa anterior de Borowitz. Por supuesto que estoy de acuerdo en que Reagan históricamente
prefirió recibir de sus asesores un memorándum de 1 o 2 páginas solamente y nunca se involucró en los detalles como lo hizo Carter, pero se omitió un concepto muy importante en la discusión: el common sense, una cualidad que Reagan tenía y que le permitía tener empatía con la gente. En esta era de Twitter, Instagram y medios de comunicación similares, hemos perdido el aprecio por el sentido común. El sentido común es el uso de la capacidad intelectual y la experiencia de vida en forma conjunta para concebir un juicio que tiene sentido, así como visualizar cuáles podrían ser las posibles soluciones. El sentido común es una capacidad básica para percibir, comprender y juzgar una situación sin sofisticación ni conocimientos especiales. Muchas veces se define como un juicio razonable y práctico sobre asuntos cotidianos, o un juicio sensato y prudente basado en una simple percepción de la situación o de los hechos, y no el producto de un conocimiento intelectual inteligente. El sentido común es una toma de decisiones práctica, es la capacidad de visualizar las consecuencias prácticas de algo que se hace. El sentido común es buen sentido y juicio aplicado en asuntos prácticos, mientras que la inteligencia es nuestra capacidad para adquirir y aplicar conocimientos y habilidades. Tanto el sentido común como la inteligencia son cualidades que asociamos con los juicios y decisiones sensatos que tomamos en la vida. Ronald Reagan es el político estadounidense que tuvo más sentido común en sus decisiones, cualidad que los intelectuales de la época siempre cuestionaron. Joe Scarborough, un presentador de noticias con sentido común y ex político, en un artículo del 2014, cita una escena de la popular película de Back to the Future, Regreso al Futuro. La trama de la película transporta a un adolescente criado en el corazón de la era Reagan a los años 50. Allí el personaje que interpreta a Michael J. Fox conoce a la versión más joven del científico loco, el Dr. Emmett Brown, quien construyó la máquina del tiempo que lo transportó. Para verificar la buena fe de Fox, el científico lo prueba. Entonces, dime, joven del futuro, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan, responde Fox. Ronald Reagan, el actor, el personaje de Christopher Lloyd, se ríe con incredulidad. Entonces, ¿quién es el vicepresidente? Jerry Lewis. Durante muchos años después, la broma continuó, pero también la conclusión de que el sentido común de Reagan siempre había prevalecido tanto en los asuntos locales como en los internacionales. Las cualidades más importantes para un presidente son la experiencia, su personalidad y su voluntad de ir en contra de la sabiduría convencional de los partidos políticos y la sociedad de su tiempo. Reagan tenía sus atributos. Reagan también tuvo algo en común con otros grandes políticos en tiempos cruciales: establecer objetivos morales de alto nivel a largo plazo. Winston Churchill, John Kennedy, Martin Luther King y otros. Pero Reagan era el American Boy, el joven americano que creía en que lo mejor estaba por venir. Su optimismo era otra de las cualidades de su sentido común. Pero hoy en día la presión que la constante necesidad de notoriedad que los medios de comunicación imponen a los políticos no les permite desarrollar el sentido común. Me temo que hoy no se aplica el sentido común al equilibrio de poder entre las disputas políticas entre Estados Unidos, China y Rusia. Ni Biden, Xi Jinping o Putin están listos para ir en contra de la sabiduría convencional de sus sociedades, incluso si en el fondo de sus conciencias saben que están llevando a sus países a un rumbo de colisión. Los tres están más preocupados por la política interna y sus resultados inmediatos. Biden con las elecciones intermedias de Estados Unidos y si podría ser candidato presidencial en el 2024. Xi Jinping en la autoelección del 16 de octubre del 20º Congreso del Partido Comunista. Putin en salvar su búsqueda de restablecer una Rusia imperial. Los tres con sus objetivos parecían ser piezas maestras de una estrategia inteligente a largo plazo. Cumplen con los parámetros que Andy Borowitz describió en su libro. Desafortunadamente, todos carecen de sentido común en consecuencia de la capacidad de visualizar las consecuencias prácticas de sus acciones. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.